Hola, nosotros somos el equipo conformado por Ana Paula González, Jimena Morales y su servidora Daniela Borunda. Y en esta presentación les compartiremos nuestra actividad, en la cual aplicamos una regresión lineal múltiple para predecir el precio de los automóviles. A lo largo del video mostraremos cómo elegimos la base de datos, el proceso de modelado, la validación de algunos supuestos para confirmar la validez de modelos y las conclusiones que obtuvimos como equipo. Comencemos. Para la actividad quisimos enfocarnos en la industria automotriz. Sabemos que hoy en día los precios de los autos dependen de muchos factores, desde el motor y la potencia hasta la eficiencia, la tecnología o incluso la percepción de la marca, y que la demanda de vehículos sigue creciendo en todo el mundo. Por esta razón decidimos analizar cómo se determinan esos precios, desde un punto de vista más analítico utilizando datos reales. Dicho esto, elegimos una base de datos de Kaggle que reúne información de distintos modelos de automóviles para entender qué características influyen más en el precio final, con el fin de descubrir qué hay detrás del valor de un auto y cómo podemos explicarlo con datos. La información que usamos proviene de datos que fueron recopilados por una consultora contratada por la empresa Geely Auto, que buscaba entender cómo se fijan los precios de los autos en el mercado estadounidense. La base de datos incluye información de más de 200 vehículos con distintas especificaciones técnicas, y aunque fue creada con fines educativos, representa bastante bien la lógica real detrás del mercado automotriz. Puntualmente, la base de datos elegida está formada por 26 columnas, que combinan datos numéricos y categóricos sobre distintos modelos de autos. Por ejemplo, tenemos las variables como engine size, que indica el tamaño del motor, horsepower, representa la potencia, o compression ratio, que muestra la eficiencia del motor. También se incluyen características físicas, como el ancho y la altura del auto, el tipo de combustible o el rendimiento en la ciudad y carretera. Toda esta información nos permitió analizar cómo las partes técnicas y de diseño se traducen en el precio final del vehículo. En este modelo, nuestra variable independiente es el precio del automóvil, expresado en dólares. Esta variable representa el valor comercial final de cada vehículo, considerando tanto su diseño como su desempeño. Analizar el precio nos permitió entender cómo cada característica técnica influye en el costo y qué factores hacen que un auto sea más caro o más accesible. Después de identificar el precio como nuestra variable principal, revisamos qué factores podrían explicarlo mejor. En primera instancia, utilizamos todas las variables numéricas del conjunto de datos para ver de forma general cómo cada característica podría influir en el costo del automóvil. Después, aplicamos el método Stepwise AIC, que nos ayudó a depurar el modelo y quedarnos únicamente con las variables más relevantes. Con esto logramos un modelo más claro y eficiente, centrado en 6 variables clave. Como Dani lo acaba de mencionar, nuestro modelo final optimizado está formado por 6 variables, que incluyen engine size, stroke, compression ratio, horsepower, peak RPM y car height. Este modelo alcanzó un R cuadrado ajustado de 0.80, lo que significa que explica aproximadamente el 80% de la variación del precio usando solo estas variables. Además, el valor de P menor a 0.05 confirma que el modelo es estadísticamente significativo y que realmente existe una relación entre estas variables y el costo del automóvil. Ahora bien, después de ajustar el modelo, validamos su desempeño prediciendo precios sobre el conjunto de prueba. Como ven en la salida, la raíz del error cuadrático medio es de $3,282. Esto significa que, en promedio, nuestras predicciones se desvían alrededor de más o menos $3,000 respecto al precio real del automóvil. Aunado a esto, para corroborar la validez de nuestro modelo, decidimos realizar algunas pruebas para ver si cumple con los supuestos estadísticos que garantizan su confiabilidad, así que echémosle un vistazo. Para revisar la linealidad del modelo, graficamos las variables con mayor nivel de significancia, que son engine size, horsepower, compression ratio y car height. Como se observa en las gráficas, las dos primeras muestran una relación ascendente muy clara con el precio, mientras que las otras dos mantienen una tendencia positiva, aunque más leve. En conjunto, estos resultados confirman que el modelo cumple con el supuesto de linealidad, ya que las relaciones entre las variables y el precio siguen un patrón recto en mayor o menor medida. Continuando con una segunda prueba, aplicamos la prueba Durbin-Watson, que nos ayuda a verificar si los errores del modelo son independientes o si están relacionados entre sí.
En nuestro caso, obtuvimos un valor de 1.03, lo que indica una ligera relación entre los errores, aunque no lo suficiente como para comprometer la estabilidad del modelo. En pocas palabras, los resultados siguen siendo aceptables, aunque quizá, con más datos o algunos ajustes, podríamos lograr una independencia aún mayor. La siguiente validación que realizamos fue la prueba de homocedasticidad, que nos ayudó a revisar si los errores del modelo se mantenían constantes o si cambiaban a medida que variaban los precios. En el gráfico se puede ver una línea ligeramente inclinada hacia arriba, lo que indica que los errores aumentan un poco conforme suben los valores ajustados. Esto significa que existe una ligera variación desigual, aunque el modelo sigue siendo estable. En un futuro, podríamos mejorarlo usando transformaciones polinómicas o logarítmicas para hacerlo aún más uniforme. Siguiendo con las pruebas, analizamos la normalidad de los residuos usando este gráfico QQ-plot. Aquí, lo que buscábamos es que los puntos siguieran una línea diagonal, lo que indicaría que los errores se comportan de manera normal. Como se observa en el gráfico, la mayoría de los puntos se alinean bastante bien con la línea azul, aunque en los extremos hay algunas desviaciones, aunque son leves. Aún así, el resultado es positivo y podemos concluir que el modelo cumple con este supuesto y mantiene un comportamiento adecuado y equilibrado. Para cerrar la parte de validación, realizamos una última prueba conocida como BIF, que nos ayuda a identificar si las variables del modelo están demasiado relacionadas entre sí. En esta prueba, un valor superior a 10 indicaría un problema serio de multicolinealidad, pero en nuestro caso todos los valores estuvieron entre 1 y 4, muy por debajo del límite aceptado. Esto confirma que las variables son independientes y que cada una aporta información única al modelo. En conclusión, podemos decir que nuestro modelo cumple con los principales supuestos de linealidad y que los resultados que obtenemos son coherentes, estables y confiables. Ahora bien, después del proceso de análisis y validación, obtuvimos la ecuación final de nuestro modelo que se muestra en pantalla. En esta función podemos ver cómo cada variable influye directamente en el precio del automóvil. Por ejemplo, al aumentar el tamaño del motor o la potencia, el precio también aumenta, mientras que una mayor longitud del pistón tiene un efecto negativo. En conjunto, esta ecuación nos permite predecir el valor aproximado de un vehículo a partir de sus características técnicas. Ya listo nuestro modelo, lo decidimos poner a prueba. Para ello aplicamos la ecuación final para comparar dos tipos de autos, uno económico y otro de gama alta. El auto económico, como un Honda Civic o un Toyota Corolla, tiene un motor pequeño, baja potencia y un diseño más compacto, pensado para eficiencia y accesibilidad. En cambio, el auto de gama alta, como un BMW Serie 3 o un Audi A6, cuenta con un motor mucho más grande, mayor potencia, más revoluciones y un cuerpo más robusto. Esta comparación nos permitió ver cómo el modelo traduce esas diferencias técnicas en una variación clara de precio. Los resultados de las predicciones finales para los dos escenarios son los siguientes. El modelo estimó un precio de alrededor de $5,600 para el auto económico y casi $49,000 para el de gama alta. Estas cifras son coherentes con el mercado real, donde los vehículos con mayor potencia, tamaño y desempeño suelen tener precios mucho más altos. En pocas palabras, el modelo logró reproducir correctamente la lógica del mercado automotriz, mostrando diferencias proporcionales según las características técnicas de cada auto. Con nuestras predicciones dimos por concluida la actividad, en la cual aplicamos todo el proceso de generación de una regresión, desde limpiar los datos hasta validar los resultados paso a paso. Logramos construir un modelo preciso y coherente, capaz de predecir el precio de los automóviles con un error promedio de alrededor de más $3,282. Lo que hicimos bien fue interpretar correctamente las variables y comprobar que el modelo cumplía con los principales supuestos de linealidad. Como oportunidad de mejora, podríamos ajustar el modelo con funciones polinómicas o logarítmicas para corregir la ligera variación en los residuos, o incluso incluir variables categóricas transformadas en numéricas. En general, esta fue una práctica que nos permitió aprender cómo los datos pueden explicar y predecir fenómenos reales, en este caso, algo tan cotidiano como el valor de un automóvil. Eso fue todo por nuestra presentación. Esperamos les haya gustado. Esta actividad a nosotras nos gustó mucho realizarla porque nos permitió aplicar lo aprendido de una manera práctica y entender mejor cómo funcionan los modelos de regresión en casos reales. Gracias por su tiempo y por acompañarnos. Hasta la próxima.